me presento. De este lado, Fran Quintana, secretario general de Fundación Pensar a nivel nacional. Mientras se siguen sumando algunos más a esta nueva edición de Pensar fuera de la caja, agradecerle muy especialmente a Mili Gismondi y a Mati Sur. Hoy el título de nuestro encuentro, de nuestra conversación, es El laberinto económico argentino, y pretendemos generar una charla sobre cómo se reflejan los problemas estructurales económicos de nuestro país en el día a día de cada uno de los argentinos y cómo repercuten los vaivenes económicos en esta previa electoral. Estamos ya entrado octubre, estamos a menos de un mes de las elecciones, así que también muy pendientes de cómo la economía influye en el proceso electoral. Ahí de nuevo proponerles a todos que quienes en todo caso tengan preguntas lo pueden hacer a través del chat de esta reunión, y después con la moderación de Lilén iremos tratando de sintetizar esas preguntas tanto para Mili como para Mati. Y aprovechemos, mientras tanto, estos minutos iniciales también para que todos los que quieran puedan presentarse a través del grupo, aclarando que, como siempre, esta es una iniciativa que impulsamos de Fundación Pensar a nivel nacional con espíritu federal. Así que, como verán, a través del grupo seguramente se encuentren con dirigentes y militantes de distintos puntos de nuestra Argentina. Yo, antes de darle la palabra, lo dije antes, lo reafirmo ahora, quiero agradecerles muchísimo a Mati y a Mili por el tiempo, que sabemos que en ambos casos es escaso, así que valoramos un montón que nos acompañen. En el caso de Mati, Mati es economista, graduado en la UBA y máster en economía por la UCEMA, es director y economista jefe de INVEC, consultora económica, y además en el plano académico es profesor de macroeconomía y de crecimiento económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Universidad del SEMA. En el caso de Mili es marplatense, licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en Ciencia Política de la DITELA, con estudios en evaluación de impacto. Es economista jefe de INVEC, consultora económica, docente en la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y también realiza tareas de consultoría en empresas, especializada en economía, finanzas públicas y gestión. Lo dije ya, lo reafirmo, para mí es un lujo presentarlos y un honor compartir algunos minutos con ellos, así que si les parece, ahora sí, vamos a escuchar primero a Mili, después a Mati, y después sí abrimos a preguntas, a comentarios que tengan cada uno de ustedes, agradeciéndoles de nuevo mucho a todos por su presencia. Mili, gracias y de nuevo, y todo tuyo. Gracias, Fran. Gracias a todos por sumarse. No sé si ahí ven bien la pantalla y ven bien la pantalla completa. Perfecto, Mili. La verdad que con Mati vamos a tratar de en una hora o en una hora y algunos minutos dar en realidad un pantallazo de lo que es la situación económica, no solamente la actual, o sea, por eso también pusimos este título, ¿no? El laberinto económico argentino, porque es un laberinto en el que ya tenemos muchos años en él, así que voy a tratar de yo dar una mirada más estructural y después Mati más qué está pasando ahora, dónde estamos en el programa de estabilización y demás en la situación más actual. Y lo graficamos de alguna forma con dos películas. eh, y empiezo yo con esta película que no sé si alguna vez la vieron, que es El Día de la Marmota, ¿no? Esto de que se repite todos los días lo mismo. Y en Argentina, la verdad que explicar Argentina, la economía es medio como estar en ese Día de la Marmota, porque vemos titulares en los diarios que los vemos eh, que podrían ser de hoy, sin embargo ya tienen un tiempo. Traje solamente algunos ejemplos y mientras yo hablo de esto, me gustaría que en el chat ya pusieron sus nombres, bueno, pongan sus nombres y su edad.
y ahora les cuento por qué, pero básicamente esto, cuando vemos, por ejemplo, un titular de Clarín que dice el gobierno fue derrotado y no pudo aprobar el presupuesto, bueno, justo estamos en la discusión presupuestaria. Esta es una nota del 2021 y no quiero anticiparme si se va a aprobar o no el presupuesto a fin de año, pero bueno, venimos de 2 años sin presupuesto, o sea, otro color político y no tuvimos presupuesto. Bueno, son noticias que se repiten. Y no solamente ahora de los últimos años, cuando vemos, por ejemplo, una noticia del 2001, lo que vemos es Cavallo se juega la última carta. No sé si esto, si le cambiamos el Cavallo y ponemos Caputo, no podemos sentir que es de hoy también, ¿no? Digo, donde pareciera que el apoyo y lo va a comentar Mati, pero el apoyo del Tesoro de Estados Unidos pareciera que es la última carta, por lo menos antes de las elecciones, o este titular que dice ahí abajo, ¿no? Los mercados nerviosos. Los mercados parece que viven nerviosos en Argentina. Pero bueno, digo, sobran los ejemplos para ver de esto de cuándo vamos a salir de este loop de siempre estar pensando en los mismos términos y me podría pasar la hora tratando de buscar titulares de antes y de ahora que se repiten, pero cierro esta parte con una frase de un libro que después se los recomiendo mucho, pero que está escrito hace 40 años este libro y también podría ser parte, o sea, en realidad está escrito, está publicado hace un par de años, pero esto está escrito hace 40 años porque es la experiencia de Juan Carlos Torre en el Ministerio de Economía, era parte del equipo económico de Surruil en la época de Alfonsín. Y una frase que a mí siempre me gusta mucho rescatar de ese libro, esto de que la prudencia política en el manejo de la economía ha sido un valor frecuentemente sacrificado en beneficio de fórmulas mágicas y remedios heroicos. Entonces también creo, y ahí empiezo a anticipar cuál es la visión de por qué estamos como estamos, pero en parte estamos en este loop o en este el Día de la Marmota en Argentina porque buscamos atajos o buscamos fórmulas mágicas cuando en realidad así como el no desarrollo, por así decirlo, o sea, nos fuimos atrasando en el desarrollo paulatinamente, bueno, también lograr desarrollarnos va a ser paulatino, ¿no? Entonces, dicho esto, si la verdad tengo que decir dos números que nos afectan a todos en el día a día o las dos variables que más vemos, en realidad la variable económica que más vemos todos siempre es el dólar, pero sacando eso, las dos variables económicas que más pueden explicar la economía argentina, no solamente para nosotros, que la vivimos todos los días y que la tenemos clara, esta historia conocida, es, por un lado, la inflación. Solamente en los últimos 80 años, solamente 11 años tuvimos una inflación menor al 5% anual. Una inflación menor al 5% anual, sobre todo en los últimos años, es lo que es normal no para Estados Unidos o Europa, es lo que es normal para cualquier país de Latinoamérica. En el medio de la pandemia, con subas en los precios de los combustibles, post pandemia y demás, Brasil llegó en torno al 10%, pero eso es lo máximo que se tiene. Nosotros, en cambio, tenemos este grafiquito que lo tuve que cortar en 500 porque si no se iba de escala. Cuando vemos este gráfico, parecería ser que, por ejemplo, este registro es bajo, porque claro, como el año pasado tuvimos casi 300% de inflación interanual, cuando vemos 54 parece bajo en esta gráfica, pero lo cierto es eso, o sea, no sabemos prácticamente vivir sin inflación en Argentina, y no solamente no sabemos vivir sin inflación, sino que tampoco sabemos vivir con un crecimiento económico sostenido. No sabemos qué es eso de la estabilidad, ¿no? No sabemos que si un año nos va bien, medio que olemos que si no es el siguiente año, al otro año el PBI va a caer, ¿no? Estamos acostumbrados a este medio electrocardiograma que se ve en el gráfico de la derecha de la evolución del PBI. Y también para que se lleven un número, solamente en los últimos 80 años, solamente 3 veces pudimos crecer de manera sostenida durante 5 años. Solamente, o sea, del 56
no, ahora me olvidé, pero era algo así como del 40 sí, del 53, disculpen, del 53 al 59. Después también en el 64, ahí logramos 11 años continuados, y después también en, no se marca el próximo, pero sigue estando sin marcarse, pero básicamente en los primeros años del kirchnerismo también se creció de forma constante, o sea, o sostenida. Y esto es un problema, porque es un problema para la hora de tomar decisiones. O sea, vos vas a contratar a alguien o no, vas a invertir o no, y la verdad que es muy difícil hacerlo si no sabemos si el año que viene va a ser un buen año o un mal año. Hasta ahora no dije nada nuevo o les conté lo mismo que vienen sabiendo, que somos un país con una historia inflacionaria que parecería que no nos podemos salir de ahí, y con recesiones constantes, ¿no? Pero por eso les pedía la edad antes, porque les traje también para mostrarles un ejercicio medio rápido para que lo entendamos en nosotros mismos, ¿no? Digo, cómo nos afectó esto de ser un país sumamente inflacionario, sumamente volátil en términos de crecimiento. Entonces, yo puse mi edad, tengo 43 años, lo cuento. Yo, por ejemplo, viví 19 años en recesión, o sea, en 19 de mis 43 años la economía cayó y tuve una inflación promedio anual del 208%. Claro, yo viví parte de lo que fue la hiper y demás, no, parte no, entera, porque yo nací en el 81, así que la viví entera. La realidad es que cifras que son, cuando la vemos así, aunque sabemos, ¿no? Digo, nos hace ruido. Pues lo mismo, quiero ver, algunos acá decían, a ver, edades, 73 años, Liliana. 73 años, bueno, viviste el 37%, casi 40 de tus años en recesión. Tuviste 27 años de recesión y 50, o sea, 44, estoy bien con las cuentas, ahí no tanto, 44 de crecimiento, con una inflación promedio menor a la mía, porque por lo menos te agarró el principio de tus años sin tanto, aunque después también viviste la hiper. A ver, alguno más. 44 va a ser muy parecido a mí. 65 años. 65 años tuviste también 38% de tu vida en recesión, 165%. Si tengo que pensar esto en términos de mi sobrina que acaba de cumplir 15 años, bueno, vivió 8, o sea, vivió más de la mitad de su vida en recesión, por ahí menos consciente que nosotros, ¿no? Con algo menos de inflación promedio, porque no tiene la hiper encima, pero la realidad es que vivió esto sabiendo que sus papás les van a decir, bueno, hay años que nos ajustamos, bueno, la mitad de su vida que se tuvieron que ajustar porque el PBI caía. ¿Sí? No sé si acá alguno más, 54%, y la historia se repite, por eso digo de la historia del Día de la Marmota. Pero algo importante, digo, cuando vemos esto y repetimos y pensamos los 23 años de recesión, no se los tengo que decir a ustedes porque lo tienen claro, pero lo cierto es que esto no es lo normal. O sea, si pensamos, voy a volver a Liliana que tenía 73. Si pensamos, Liliana, que vivió 27 años en recesión, bueno, ¿qué le hubiese pasado en Uruguay? En Uruguay hubiese estado 14 años de recesión, no 27, ¿sí? O sea, hubiese sido un 20% de recesión. Una inflación promedio del 34, no del 150. Bueno, esto es más o menos lo normal. Y eso que Uruguay es un país que está al lado nuestro, que la recesión del 2001 también la vivió, en parte por lo ligada que está la economía, ¿sí? Pero esto también es importante, no es solamente lo que nos pasa a nosotros, sino que nos pasa a nosotros y no le pasa a nuestros vecinos. Acá también Eduardo dice 63. Bueno, hubieses vivido la mitad de tu edad, de lo que viviste de recesión si hubieses estado en Uruguay. Con esto no quiero que todos nos vayamos corriendo y nos mudemos a Uruguay, sino que entendamos que sí, que vivimos en un país donde no solamente la historia económica es cíclica y se repite, sino que nos fuimos, por así decirlo, alejando y tenemos, no sé si, dame un segundito que vuelvo a compartir pantalla.
Sí, no solamente estamos en este día de la marmota, donde nos vamos repitiendo y vamos repitiendo los fracasos pasados, sino que encima nos vamos alejando de lo que es el mundo. Y ahora sí, o sea, digo, un poco lo que mostraba también con Argentina y Uruguay, bueno, lo mismo, cuando vemos el PBI per cápita de Argentina versus el PBI per cápita mundial, cómo fuimos nosotros creciendo o decreciendo o cayendo nuestro PBI en relación al movimiento del PBI mundial, lo que vemos es que los primeros años, o sea, esto está hecho desde 1890, o sea, el principio de los tiempos, bueno, hasta más o menos 1960 nos movimos dentro en el mismo rango que el SPBI mundial. Por supuesto, con algunas crisis más marcadas, pero nos movíamos en ese rango. Cuando empezamos de 1960 acá, y de nuevo no los quiero deprimir, solamente les quiero contar esta anomalía de lo que es Argentina. Bueno, lo que vemos es que cada vez nuestras crisis nos fueron alejando, o sea, nos fuimos, en vez de ir convergiendo a lo que es un PBI similar a otros países del mundo, al revés, nos fuimos alejando, ¿sí?, de eso, a tal punto que, por ejemplo, el año pasado el PBI, bueno, mundial creció y nosotros caímos y ya ahora la relación que empezó del 104%, o sea que estábamos prácticamente igual, ahora es de ese 0%. Y esta historia de divergencia o esta historia de ciclos recesivos recurrentes, tienen o sea, o reclaman una necesidad cada vez más imperiosa, aunque fue más de una vez en la historia argentina, de estabilizar la macro en Argentina. Y para estabilizar la macro en Argentina, y ahora voy a la doble agenda de Argentina, que tiene que ver también con reformar y tener ciertas reformas más estructurales de la economía argentina y de la estructura económica argentina, pero para estabilizar la macro en Argentina tenemos que atacar las causas del problema macroeconómico argentino, que sin lugar a duda, y ahí es donde compartimos visión o diagnóstico con el equipo económico actual de gobierno y con el presidente Milei, tiene una raíz muy fuerte en lo fiscal. Yo les decía antes que solamente en 80 años, 11 años, tuvimos una inflación menor al 5%. Bueno, cuando ven este segundo gráfico, lo que muestra es el resultado fiscal primario y financiero, ¿sí?, una vez que se pagaron intereses. Cuando vemos esta historia fiscal de Argentina, es prácticamente todo déficit. O sea, vivimos gastando más de lo que recaudamos. Solamente también en torno a, o sea, lo que es resultado financiero positivo, tenemos en torno a 15 años solamente en estos 80 años de historia. Y no es casualidad de que se parezcan a estos momentos donde la inflación fue un poco más baja. Es porque la raíz fiscal de nuestros problemas es bien marcada y para eso tenemos que dar una solución al problema fiscal. ¿Por qué? Porque la solución que se fue encontrando para este déficit fiscal crónico de Argentina es imprimir billetes. Y cuando imprimimos billetes, ahí lo sabemos. Antes veíamos el ciclo recesivo, pero sobre todo parte de nuestra historia que es que tenemos una inflación que no, como les ponía antes, no entra en el gráfico, ¿sí? O sea, tenemos periodos de inflación en Argentina que ya se van no solamente de lo normal versus países comparados, sino versus nosotros mismos. En este gráfico parecería que tener un 50% de inflación anual es algo bajo. ¿Por qué? Porque claro, si llegamos a tener arriba de 3.000 o si incluso, por ejemplo, el año pasado tuvimos este 290% de inflación. Y esta historia, que se puede resumir con estos tres grandes números, con crecimiento e inflación como consecuencias de una raíz fiscal o una causa fiscal bien marcada, también es una historia con cuestiones que no son económicas, pero no solamente económicas, sino también estructurales. En todo este tiempo tuvimos 9 defaults, ¿sí? O sea, 9 veces incumplimos nuestros compromisos de deuda. Y esto también ha ido machacando la confianza que nosotros mismos y que el resto
tiene sobre Argentina. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el problema de la inflación creciente y los ciclos recesivos o de caída del PBI, sino que además incumplimos con nuestras deudas. Y eso lo que termina haciendo es que se pierde credibilidad. Entonces, y después lo puede explicar Mati, pero ¿por qué en parte también se pone una lupa distinta a la situación actual? ¿Por qué? Porque, bueno, la confianza en un país con este historial no es fácil de mantener. Tuvimos acuerdos con el FMI 22, ¿sí? Entonces ahí también es donde nos repetimos y este ciclo, este diario de la marmota es bien, bien claro, ¿no? Digo, a más de ustedes, a más de uno de ustedes, Liliana tenía 73, ya no te llama la atención cuando te hablan de un nuevo acuerdo con el FMI, porque ya viste muchos de estos acuerdos. Y no solamente eso, sino también incumplimos o quebramos la confianza interna con distintos momentos donde rompemos la base de lo que sería un sistema capitalista y un sistema de contratos privados mínimos como podemos tener, como se hizo, por ejemplo, en 1964 con la especificación de los depósitos en dólares, en el 75 Rodrigazo, el plan Bonex con Menem, la expropiación de YPF, o sea, son todos aspectos que empiezan a romper la credibilidad en el país y por eso es que es muy necesario estabilizar esta economía que parecería que con toda esta historia es difícil hacer. ¿Y por qué hablamos también de una doble agenda? O sea, estabilizar la macro, atacar la raíz fiscal del problema, pero también reformar. Cuando nosotros vemos, y traje rápidamente algunos índices de competitividad o facilidad de hacer negocios, índice mundial de innovación y demás, Argentina no está en el último puesto, pero está de mitad de tabla para abajo. ¿Sí? Cuando vemos facilidad para hacer negocios de 190 países, somos el puesto número 126. Cuando vemos el de competitividad mundial de 67 países, somos el 67. ¿Y esto qué está queriendo decir? Que además de nuestro problema fiscal crónico, lo que tenemos es una arquitectura económica muy difícil. ¿Por qué? Porque si querés hacer un negocio, querés habilitar tu negocio en un municipio, te tardan 1 o 2 años para habilitarte. Entonces todo eso va haciendo subir lo que se llama el costo argentino, ¿sí? O sea, es muy difícil producir en Argentina y se refleja en estos índices. Ni les digo contratar, ni les digo pagar impuestos. Entonces, por eso es que se requiere una doble agenda, estabilizar y generar reformas que modifiquen esta estructura económica para que nos permitan recuperar algo que sin dudas es el gran problema argentino, por lo menos de los últimos años, que es la productividad. Los argentinos nos hemos ido haciendo por estas otras razones, no solamente por la inestabilidad macro, pero nos hemos ido haciendo cada vez menos productivos. Mientras en el resto del mundo, del 2011 al 2023, su productividad aumentó un 18%, los argentinos nos hicimos un 13% menos productivos. Y acá, obviamente, entran un montón de cuestiones. Entra también la infraestructura, la educación, el desarrollo del capital humano. Podríamos estar mucho tiempo. Pero en síntesis, para ya sí darle el paso a Mati y por ahí explicar más qué está pasando ahora, sin dudas que si queremos romper, por lo menos pensando más en la Argentina de hoy, si vemos el PBI, ¿no? O sea, la cantidad de productos que se producen en Argentina, vemos que en los últimos años se ha encontrado un techo bien marcado, un techo que también encontró Milei en febrero de este año, un techo que parecería que más allá de ahí el PBI argentino no puede subir, ahí hay una crisis muy fuerte con el coronavirus, pero sacando eso, venimos los últimos años con un electrocardiograma completo del PBI y para eso necesariamente se necesita un programa de estabilización macroeconómica que se inició con el nuevo gobierno, pero que ahora les comenta Mati en dónde estamos en ese programa. Pero además de eso, o sea, no solamente un poco por lo que les decía antes, que la arquitectura económica de Argentina
no permite esto, hacer negocios, invertir, o no es que no permite, pero siempre es con un obstáculo y es parte también de por qué llegamos hasta acá. Lo que necesitamos para pensar de acá a futuro, para romper un poco esa tendencia de cada vez más años recesivos, cada vez más inestabilidad, es, por un lado, un orden macroeconómico. Y el orden macroeconómico, fundamentalmente, pero no únicamente, tiene que pasar por lo fiscal. Pero además de eso, un fortalecimiento institucional, que no se rompan contratos como veíamos esto, ¿no? Con el Rodrigazo, con la especificación, con los corralitos y demás, y con esas salidas que tenemos que recurrir los argentinos muchas veces. ¿Por qué? Por lo que genera la inestabilidad macro. Y fundamentalmente, y creo que este es un punto fundamental y que probablemente difiere nuestra visión de la visión del gobierno actual, es consensos y respaldo político. Entender que esta historia de estos últimos por lo menos 80 años de crisis tras crisis, de que solamente 3 veces en los últimos 80 años hayamos crecido más de 5 años seguidos. Si queremos romper esa inercia, si queremos ir en contra de esa historia y empezar a generar un futuro distinto, los consensos y el respaldo político tienen que ser muy firmes, porque si no se tiene eso, probablemente ante ante el primer cruje, por así decirlo, del programa económico, todo lo que se requiere, que no tiene que ver con la economía estrictamente, pero que es análogo, como todas estas reformas en la contratación, en la reforma tributaria, previsional, las discusiones de fondo. No he hablado con ustedes, pero ¿hace cuántos años hablamos de las reformas estructurales de Argentina? Bueno, para que se den esas reformas estructurales tiene que haber por lo menos un 60-70% de los argentinos, 70-75, cada vez más, convencidos de que no se puede financiar y no se puede recurrir a la maquinita de emisión cada vez que tenemos un problema fiscal. Eso está claro, pero también que tenemos que poder contratar de distinta manera, tenemos que poder repensar el sistema jubilatorio, y para todas esas cosas, si no se hace con cierto diálogo, consenso y respaldo político, es muy difícil que podamos quebrar esta historia. No sé si fui demasiado rápido, después abrimos a preguntas. Sé que algunas preguntas hay en el chat, pero si les parece, porque creo que les va a importar más, además de este repaso de que siempre estamos en el mismo lugar, probablemente les importe más qué pasó ayer o qué pasó hoy, que nos los va a contar Mati. Buenísimo, Mili, muchas gracias. Sí, así es. En esta parte vamos a pasar del Día de la Marmota a qué pasó ayer, a hacer un zoom en este último episodio de esa película de repetición. Hay muchas cosas, y recién ustedes mismos las ponían en el chat, que se repiten en distintos episodios. También es cierto que hay algunas cosas que son diferentes y me parece que está bueno resaltarlas. Quizás el mayor desafío de quienes nos dedicamos a hacer análisis económico es el ejercicio permanente de meterte bien de lleno y bien cercano y con mucho zoom a los detalles de la coyuntura actual, pero al mismo tiempo tener la capacidad de abstraerte, mirar todo desde lejos y saber si estamos en un proceso nuevo o estamos en un proceso que tiene elementos parecidos a otros episodios, y poder hacer esas similitudes y diferencias todo el tiempo para poder saber dónde estamos parados. Así que el objetivo de esta parte es hablar un poco del programa económico actual y poder hacer un balance a 20 meses de iniciado el proceso de diciembre de 2023, cómo estamos hoy y cuáles son los puntos fuertes, los puntos no tan fuertes y los puntos débiles que están haciendo quizás tambalear un poco el programa en estas últimas semanas, estos últimos meses, y qué vemos de eso para adelante. A mí, siempre que tenemos que hablar en términos bien generales del programa económico, me gusta arrancar con algo que tiene mucha información, pero que intenta estar un poco resumido y ordenado. Si volvemos a diciembre de 2023 y tuviéramos que resumir cuáles eran los 5 grandes problemas o los 5 grandes grupos de problemas, porque la verdad que problemas había miles, pero si los queremos agrupar en 5 ejes o en 5 grandes temas, todo lo que había para resolver está un poco contenido en estos 5 planos. En primer lugar, había un problema fiscal importante que requería solución, que un poco Mili ahí lo estuvo mencionando, que es el problema histórico de los desequilibrios de la Argentina.
Hay una raíz fiscal que la comparten todas las crisis económicas de la Argentina. En algunos momentos ha jugado un mayor rol, en otros no tanto, pero siempre está presente. Y por lo tanto, me parece que es súper importante valorar el esfuerzo fiscal que ha hecho este gobierno y el programa del gobierno actual para taclear este problema desde los primeros meses. En segundo lugar, teníamos un problema monetario. El problema monetario era doble. Teníamos la emisión de pesos permanentes para financiar el déficit fiscal, o sea que era un derivado de este problema de acá, y teníamos el problema de los pesos en stock, de los pesos viejos emitidos durante todos los últimos años que formaban parte de la deuda del Banco Central, que primero fueron las LEBACs, después fueron las LELIQs, después fueron los PASES, después las LEFIs y ahora son las LECAPs. Tengan el nombre que tengan, son pesos que le sobran a la economía, que generan cierto riesgo estando en circulación y por lo tanto el Banco Central o ahora el Tesoro intentan absorber esos pesos para que no estén en circulación. El tercer problema era un problema financiero. Si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra o en un solo elemento, era el riesgo país. Argentina en 2023, en diciembre de 2023, tenía un riesgo país de 2.000 puntos básicos, lo que significa un nivel de desconfianza y de falta de credibilidad en la capacidad de cumplir con las deudas enormes y que por lo tanto nos bloqueaba el acceso al crédito internacional y al crédito en dólares voluntario de mercado de forma absoluta. En lo cambiario, que es de lo que quizás más les voy a hablar ahora, porque creo que es lo que está haciendo el ruido y por eso tenemos que dar más explicaciones sobre eso, teníamos varios problemas. Había cepo cambiario, había múltiples tipos de cambios, brechas del 100%, del 200%, pero todo eso estaba básicamente explicado por dos grandes problemas. Por un lado, el Banco Central no tenía reservas internacionales, de hecho tenía reservas internacionales netas negativas. ¿Qué significa eso? Que los pocos dólares que veíamos en el activo del Banco Central no eran propiedad del Banco Central, no formaban parte de su patrimonio neto, por así decirlo, sino que se las debíamos a alguien. Y el segundo problema, muy asociado obviamente a ese tipo de cambio, era que a ese problema de las reservas, era que el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio comercial, el que utilizamos para las importaciones y las exportaciones, estaba en un nivel bajo, tan bajo que hacía que Argentina fuera muy cara en dólares al tipo de cambio oficial. Y por lo tanto existía ese tipo de cambio libre, que era una especie de elemento, digamos, que surgía ahí con una brecha alta para intentar abaratar artificialmente a la economía y oxigenar a la economía con un tipo de cambio más alto. Y el quinto problema era el problema de los precios relativos, que era básicamente este desorden de precios entre precios muy atrasados, subsidiados, pisados, atrasados, y un montón de precios muy caros, típicamente de bienes industriales, muy protegidos de la competencia internacional, con algunas incluso situaciones quizás de monopolios o de oligopolios en la producción local que permitían tener precios exageradamente y absurdamente altos, y había que hacer ahí un rebalanceo, encareciendo los productos que se habían atrasado en el último tiempo y abaratando esos productos con una apertura importadora, con una facilitación del comercio y un montón de otros motivos. Si tuviéramos que hacer un balance de todos estos problemas parados a hoy, a 20 meses de iniciado el programa, como decía Mili recién, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta y que hay que reconocer es el esfuerzo fiscal. Nosotros en el plano fiscal, más allá de un montón de detalles, de doble clics y de cosas que tendríamos para charlar ahí, pero que no me quiero detener tanto, porque en la foto grande, en la foto general, lo fiscal está muy bien, fue lo mejor que hizo el gobierno hasta el momento, poner una especie de contenedor, digamos, de la crisis, una especie de torniquete fiscal que permitió que la economía lograra entrar en una senda de estabilización lo más rápido posible. Así que ahí le ponemos un tilde verde de aprobado, digamos, es algo que está bien, que se ha logrado y que hay que mantener en el tiempo. En lo monetario ponemos un tilde amarillo. ¿Por qué ponemos un tilde amarillo? Porque hay parte del problema que está resuelto, que es que como no hay más déficit fiscal, entonces no hay más emisión monetaria para financiar ese déficit, o sea que ahí estamos bien también, pero nos queda todavía el problema de los pesos viejos, digamos, que no permitimos que salgan a circular o que todavía con algún mecanismo los tenemos que estar absorbiendo permanentemente y que fue lo que nos generó el problema hace 3 meses cuando las LEFIs se quisieron desarmar y todos esos pesos que estaban contenidos salieron en circulación. Eso llevó a las tasas de interés a bajar repentinamente y a que el tipo de cambio empezara a subir y el gobierno tuvo que sobrereaccionar
volver a agarrar el barrilete, por así decirlo, y ahora nos quedamos con tasas de interés exageradamente altas y con un costo financiero y de capital de trabajo para las empresas muy altas que está generando también una parálisis en la actividad económica. O sea que ahí hay cosas todavía pendientes por resolver y que se complicaron aún más en el último tiempo, en los últimos 3 meses. En lo financiero también ponemos un tilde amarillo, porque teníamos 2.000 puntos de riesgo y hoy tenemos 1.200, 1.300. Sigue siendo altísimo, pero al menos tenemos menos riesgo que en diciembre del 2023. ¿Por qué no hay un tilde verde acá? Porque con este riesgo país seguimos estando afuera de los mercados. Y porque esto también empeoró mucho en los últimos 6 meses. En enero de este año, Argentina llegó a tener 560 puntos de riesgo país, el 6 de enero de este año, y estábamos cerca de si se seguían, es decir, de si seguíamos bajándolo, poder acceder al mercado de crédito de nuevo, y eso no sucedió, y por el contrario, se revirtió la baja del riesgo país y volvió a subir. Entonces acá también hay un problema no del todo resuelto, que parecía encaminado y que empeoró mucho en los últimos meses. Lo cambiario nosotros siempre lo analizamos de manera negativa, digo, no siempre, pero desde hace ya bastante tiempo, como mínimo un año, desde mitad del año pasado, venimos marcando que acá estaba el talón de Aquiles del programa económico, que las reservas netas del Banco Central seguían siendo negativas, que el Banco Central no compraba reservas y que el tipo de cambio, después de la devaluación original, cuando arranca el gobierno, había vuelto a atrasarse y estaba dejando cara a la economía argentina otra vez, generando desbalances en la balanza comercial de bienes, generando desbalances en la cuenta de turismo, ahora generando ahorro en dólares de los argentinos de magnitudes muy grandes, como les voy a mostrar a continuación, y por lo tanto acá está como la caja de resonancia de todo lo que no terminó de ser resuelto y que está haciendo ruido cambiario permanentemente, y que es lo que todos nosotros, aún los que más entienden de economía, los que menos entienden de economía, viendo en el día a día cómo esa volatilidad cambiaria un poco nos da esa sensación de incertidumbre y de inestabilidad. Y con respecto a los precios relativos, también se avanzó muchísimo, hay gran parte del trabajo hecho, quedan algunas cosas todavía pendientes. Cuando vemos el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, sabemos que eso no es un precio de equilibrio, sabemos que en capitales del interior como Córdoba o Rosario, el boleto de colectivo cuesta 3 o un poco más de 3 veces más, entonces claramente seguimos estando muy subsidiados en algunos precios y eso hay que corregirlo en algún momento. Ahora, este es como el gran análisis como yo les decía, de los 20 últimos meses. En los últimos 2 meses o 3 meses, algunos de estos planos que estaban camino a solucionarse, como yo les decía recién, empezaron a retroceder, es decir, empeoraron un poco. Entonces, esos 2 tildes amarillos que poníamos en lo monetario y en lo financiero se transformaron también en cruces rojas, porque vimos la volatilidad de tasas de interés, el encarecimiento del crédito, la suba del riesgo país de nuevo. Entonces es como que acá está viendo una especie de círculo vicioso, no círculo virtuoso, entre estos 3 ejes del programa económico, el cambiario, el financiero y el monetario, que no nos permiten salir de este atolladero en el que estamos. Como los que tienen bonos de Argentina ven que el Banco Central no acumula reservas, entonces dicen con qué dólares me van a pagar la deuda y venden los bonos y sube el riesgo país. Como los pesos que salen de circulación con el desarme de las LEFIs ven que el dólar está barato y quieren ir a comprar dólares, me generan presión cambiaria y entonces el gobierno tiene que salir a subir las tasas de interés y se complica el eje monetario una vez más. Entonces, esto es lo que está haciendo ruido y que no está del todo resuelto. Y si tuviéramos que elegir de estos 3 ejes cuál es el que está haciendo o el que tiene la debilidad más estructural o más de largo plazo, nosotros creemos que es el cambiario y por eso voy a profundizar ahora en este tema. El gobierno enfrentó desde que va de su mandato 3 crisis cambiarias, si quisiéramos llamarlos, o 3 momentos de mucha volatilidad y de incertidumbre en el tipo de cambio, donde se les empezó a escapar el dólar, ya sea el oficial o los libres cuando tenían al oficial controlado con cepo, y de esos 3 momentos salieron transitoriamente a través de puentes financieros. Siempre alguien nos vino a rescatar. Esos 3 momentos son la mitad del año pasado, julio, agosto del año pasado, el primer momento. Fíjense cómo suben los dólares libres, el blue, el contado con LIC y el MEP, mientras que el oficial estaba por abajo, controlado con el cepo, y aumenta la brecha cambiaria una vez más. El segundo momento es marzo de este año, cuando viene marzo-abril de este año, cuando de nuevo la brecha que había bajado empieza a subir otra vez
y viene el Fondo Monetario a rescatarnos con el programa y logramos incorporar este esquema de metas, de bandas cambiarias, y los tipos de cambio se unifican relativamente y ya casi no desaparece la brecha. Y el tercer episodio es ahora cuando los dólares libres perforaron el techo de la banda. El tipo de cambio oficial tocó el techo de la banda a lo largo de 3 días y el Banco Central tuvo que vender 1.100 millones de dólares en 3 días. De nuevo, dólares que no tiene, que no le sobran, sino que tiene prestados, y que claramente eso representaba una situación insostenible en el tiempo. No podíamos seguir desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre vendiendo dólares a ese ritmo. Entonces necesitamos un nuevo puente financiero. El primer puente financiero de mitad del año pasado lo dieron los propios argentinos. Este uno de acá fue el blanqueo. Los argentinos pusieron 20.000 millones de dólares en el sistema financiero con el blanqueo y permitieron estabilizar el problema cambiario. El segundo fue el Fondo Monetario con 16.000 millones de dólares y permitieron volver a tranquilizar la situación transitoriamente. Y el tercer puente financiero es una combinación del Tesoro americano con los anuncios de que va a haber un préstamo para la Argentina en algún momento, si lo necesitamos, recompra de deuda, swap, etcétera, y particularmente las cerealeras que liquidaron 7.000 millones de dólares en 3 días de la semana pasada, y esos dólares permitieron volver a llevar el tipo de cambio a la parte baja del tipo de cambio. Fíjense cómo las liquidaciones de las cerealeras que estaban en esta zona saltan repentinamente y vamos a liquidaciones récords parecidas a las que habíamos tenido en los últimos días de junio, cuando se terminaba la rebaja transitoria de las retenciones. Entonces, para volver a generar este efecto de fuerte liquidación, tuvimos que exagerar la medida y decir retenciones cero hasta que se liquiden 7.000 millones de dólares, y fue lo que consiguió el gobierno con esta especie de tercer rescate para salir de esa situación, lograr que los tipos de cambios vuelvan a bajar, que nos quedemos adentro de la banda, por debajo del techo de la banda, y que el Banco Central deje de vender dólares. Pero esta fue la historia hasta el viernes de la semana pasada, si quieren. En lo que va de esta semana, de nuevo estamos viendo presión cambiaria y un tipo de cambio que intenta de nuevo perforar el techo de la banda. Entonces, la debilidad cambiaria que les comentaba recién de un Banco Central sin reservas y un tipo de cambio relativamente bajo, sumada a toda la incertidumbre política, al shock y al cisne negro, si quieren de alguna manera, que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, con 14 puntos de diferencia para el oficialismo, y todos los temores que despertó esa elección para la elección nacional, están generando un ruido que nos está indicando que bajo estas condiciones el actual sistema cambiario de Argentina no es sostenible, que va a tener que haber un cambio más temprano que tarde, y el gobierno me parece que está intentando que ese cambio ya casi que es innegable, pero está intentando hacerlo después del 26 de octubre y no tener que pagar el costo político de generar esta recalibración cambiaria que probablemente venga con el desarme de las bandas y con una flotación más libre que haga que el tipo de cambio suba y que tengamos que ir a un dólar más alto, pagar ese costo político previo a las elecciones. ¿Por qué decimos que el tipo de cambio, algunos indicadores les quiero mostrar para indicar por qué vemos que la cuestión cambiaria no está en orden? Yo un poco ya se lo fui adelantando, pero ahora le quiero poner algunos números. Esto primero que ven acá es el tipo de cambio real a lo largo del tiempo. Básicamente nos dice cuánto vale el dólar hoy en comparación a cuánto valía en distintos momentos de la historia, traído a los precios actuales. Entonces, para empezar, el 1 a 1 del año 96-97 de la convertibilidad era un dólar de equivalente a 1.144 pesos, 1.150 pesos aproximadamente a valores de hoy. Y del final de la convertibilidad con la devaluación de Brasil incluso nos llevó a un dólar de 920 pesos. Acá se rompe la convertibilidad, vamos del 1 a 1 al 3 a 1 y nos vamos a un dólar que era equivalente a casi 3.000 pesos de hoy. Y a partir de ahí se vuelve a trazar bastante fuerte a lo largo de todo el kirchnerismo, y cuando termina el mandato de Cristina Kirchner, el dólar valía de nuevo, estábamos en un 1 a 1 con un dólar a 1.030 pesos. El gobierno de Cambiemos tiene dos momentos bastante distintos de valores del dólar. Primero, un dólar en la zona de 1.200 pesos, 1.100 pesos, que se podía tener porque había mucho financiamiento internacional, mucho ingresos de capitales a la Argentina que te podían permitir ese dólar apreciado sin cepo, porque hubo un levantamiento absoluto del cepo. Y un segundo momento, 2018 y 2019, donde ya sin ese financiamiento internacional no podíamos permitirnos tener un tipo de cambio tan bajo, y el tipo de cambio encontró valores más cercanos a los 1.700, 1.800 pesos a valores de hoy, que era esa especie de centro de la banda
entre la banda baja y la banda alta que habíamos negociado con el Fondo Monetario en aquel momento. Y hoy estamos de nuevo en un esquema de bandas, pero fíjense la particularidad de que la banda alta que puso el gobierno en esta oportunidad es más baja que la banda baja que tenía Macri en su momento en 2018 y 2019. Y por lo tanto la banda baja es un valor incluso que nos llevaría a tipos de cambio más bajos que los de la convertibilidad. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que en términos históricos pareciera que las bandas fueron mal diseñadas en un nivel insosteniblemente bajo, que genera que Argentina quede muy cara en dólares y que genera los desbalances comerciales que les voy a mostrar a continuación. En marzo de este año teníamos un tipo de cambio de 1.100 pesos muy parecidos a los de la convertibilidad. Hoy tenemos un tipo de cambio un poco más ajustado en la zona de 1.350, 1.400 pesos, pero que siguen pareciendo valores bajos en relación a otros momentos de la historia y, por ejemplo, insisto de nuevo, lo que era el centro de la banda en 2018 y 2019, en un programa que estaba yendo a buscar el equilibrio fiscal. De hecho, 2019 se termina con equilibrio fiscal primario, pero no financiero, que estaba ya empezando a desarrollar vaca muerta. Digo que había algunas condiciones que son parecidas a las que tiene hoy la Argentina. No era una economía tan diferente o tan diferente en términos macroeconómicos a lo que es hoy. El ancla fiscal era un objetivo claro del gobierno de Cambiemos, el desarrollo del sector transable, del sector exportador, e incluso tenía, como decía Mili hace un ratito, un sostén político e institucional mucho más grande que lo que tiene este gobierno actualmente, y todo eso también incide en cuál es el tipo de cambio que una economía puede tener. Fíjense, acá están, en primer lugar, la balanza de bienes, cuántos bienes exportamos y cuántos bienes importamos en dólares, sacando por un momento, déjenme hacer este abuso, digamos, de los datos, que es sacando las exportaciones del agro y de la energía. O sea, si no tenemos al agro y a la energía, ¿qué pasa con el resto de los sectores de la economía argentina? Tenemos un déficit de 22.000 millones de dólares acumulados en los últimos 12 meses. Y cada vez que tuvimos déficits de esa magnitud, fíjense, hay 3 momentos muy parecidos en la historia, se reveló que el tipo de cambio a esos niveles era insostenible. En 2013 hubo una devaluación que corrigió ese desequilibrio, en 2018 hubo una devaluación que corrigió ese desequilibrio y en 2023 hubo una devaluación que corrigió ese desequilibrio. Entonces todo pareciera que hoy de nuevo el tipo de cambio nos está dejando en un nivel muy insostenible en términos a la cantidad de dólares que somos capaces de generar con nuestras exportaciones de bienes y la cantidad de dólares que consumimos con la importación de bienes. Lo mismo pasa con los servicios, que fundamentalmente son turismo. Fíjense el déficit turístico que estamos generando hoy de aproximadamente 4.000, 4.500 millones de dólares trimestrales, parecidos a lo que teníamos en el primer trimestre de 2018, donde nuevamente la corrección vino con una corrección cambiaria. Y por último, también estamos generando un desequilibrio en materia de compra de dólares para ahorro. Todo este momento acá, que ustedes ven que casi no comprábamos dólares, es porque había cepo. Entonces, cuando no hay cepo, no podemos comprar dólares oficiales, pero los vamos a comprar al blue, al contado con liqui, a algún lugar. Ahora que no hay más cepo, estamos teniendo una formación de activos externos o una dolarización de ahorros, como solemos llamarlo más comúnmente, en valores tan altos que también son comparables a momentos de tipo de cambio muy bajo que se corrigieron con cambios en la cotización del tipo de cambio en distintos momentos. Entonces, cuando uno mira las cuentas del balance externo, lo que exportamos, lo que importamos, el viaje, los bienes, el ahorro, todo indicaría que hay un talón de Aquiles en el programa económico que más temprano que tarde, perdón, va a tener que ser corregido. Otro indicio de que tenemos un problema con el tipo de cambio, y que ya se los mencioné, pero ahora se los muestro en números, es el activo del Banco Central. El Banco Central que recibió Milei era quizás el Banco Central más quebrado de la historia de la Argentina. 11.500 millones de dólares negativos de reservas netas teníamos en diciembre del 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández había recibido del gobierno de Macri 11.500 millones de dólares de reservas netas positivas, o sea que en el medio se consumieron 23.000 millones de dólares, que es una especie de endeudamiento sin darnos cuenta de que nos estábamos endeudando, porque nos estábamos gastando los ahorros del Banco Central. De ahí, a mitad del año pasado, a mitad del 2024, recompusimos las reservas del Banco Central. Pero desde ese momento a la fecha volvimos a caer en materia de reservas internacionales netas. Y todas las reservas que vemos acá, que son las reservas brutas, son altas, pero son todas prestadas. Acá adentro está el swap con China, está el acuerdo con el fondo, va a estar el swap de Estados Unidos si nos lo llegan a dar en las próximas semanas.
están los dólares de los encajes de los depósitos de todos los argentinos en el sistema financiero, pero cuando descontamos todo eso, dólares propios, verdaderos del Banco Central, tenemos todavía negativos, y la única manera de salir de esta situación es que el Banco Central empiece a comprar dólares excedentes del sector externo de la Argentina. Y probablemente cuando el Banco Central tome la decisión de salir a comprar esos dólares y genere mayor presión de demanda, va a generar que el tipo de cambio se acomode en un valor más alto, necesariamente para lograr ese objetivo. Ahora, yo les vengo diciendo básicamente que el desequilibrio cambiario requiere de un nivel de tipo de cambio un poco más alto. Y típicamente cuando hablamos de estos temas, el mayor temor por la propia historia de Argentina que siempre surge es el temor a la inflación. Que un nuevo episodio de suba del dólar genere nuevamente el recrudecimiento de la tasa de inflación en Argentina, que es algo que el gobierno ha logrado controlar de manera bastante eficaz en los últimos meses, asumiendo con tasas de inflación cercanas al 12% mensual, que se dispararon al 25% en diciembre. Desde ahí estamos estabilizándonos en una tasa en la zona del 2% mensual. Entonces, lo que típicamente pensamos cuando decimos que el dólar tiene que estar un poco más alto es, ojo, pero vamos a perder lo que logramos hasta ahora, que es la tasa de inflación baja. Y ahí tengo dos cosas para decirlo. La primera es que a veces las consecuencias no se pueden evitar. De las cosas, cuando hay algo que está desequilibrado y hay que volver a ponerlo en un equilibrio, siempre se paga un costo por eso. Pero la buena noticia es que pareciera que el costo de acomodar el tipo de cambio esta vez en materia de inflación va a ser más bajo que en otros episodios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en los últimos meses el dólar estuvo subiendo y la inflación no estuvo subiendo al mismo ritmo. Hay una especie de desconexión entre lo que le pasa al dólar y lo que les pasa a los precios del supermercado, a los precios de los servicios, a los precios de los bienes que consumimos diariamente, que me parece que es algo súper positivo que tenemos que rescatar y que tenemos que pensar como una oportunidad de acá en adelante para reacomodar el eje cambiario de este programa de estabilización. Fíjense que en los últimos meses las bolitas estas que muestran cuánto sube el dólar en cada mes están en 4,9, 7,3, 4,9, 5,3 en distintos meses, y la tasa de inflación está estabilizada entre 1,5 y 2,2%. ¿Qué quiere decir? Que con aumentos del dólar no estamos viendo aumentos de los precios internos. Esto abriría una ventana para generar un reacomodamiento del eje cambiario del programa sin volver a golpear, o al menos sin golpear en gran magnitud, el bolsillo del consumidor interno y de la demanda interna que está un poco golpeada. Y creo que es algo optimista, algo positivo que tenemos que tener presente para la fase que se viene. Por último, quiero hacer algunos comentarios sobre actividad, cómo está el nivel de producción, hacer un zoom a esa historia larga que mostraba Mili en su última diapositiva de esta mala performance o este mal desempeño que tiene la economía argentina en términos de crecimiento económico desde 2011 hasta la fecha, que no crecemos. Quiero que pongamos algunos números más de cerca para saber en qué fase estamos hoy de ese deterioro del crecimiento económico. Y acá lo que vemos básicamente es que en julio del 2022 se inició un retroceso del nivel de actividad, se inició la fase recesiva del último periodo que Mili les estuvo mostrando. Desde julio del 2022 hasta mayo del 2024, la economía estuvo en contracción. Fueron prácticamente 2 años completos de deterioro del PBI de Argentina. En diciembre del 2023 cambió el gobierno y los primeros 5 meses del gobierno de Milei fueron recesivos, continuaron siendo recesivos. En mayo de 2024, la economía empezó a dar la vuelta, empezó a reactivarse, tocó piso y empezó a recuperarse hasta febrero del 2025. Y en febrero del 2025, por varios motivos que podríamos mencionar, la economía volvió a perder ese dinamismo, encontró de nuevo ese techo del cual les hablaba Mili hace un rato, y se estancó e incluso empezó a caer levemente. No es una recesión profunda, fíjense la distinta pendiente que tiene esta caída y lo que está teniendo la caída de ahora, pero explica en cierta medida la cierta insatisfacción que encontramos en los consumidores, en los empresarios, que dicen esta economía no termina de arrancar y estamos yendo a un periodo electoral, a ir a las urnas con una economía que está estancada, que tiene una inflación más baja pero que no crece, y eso es un problema también desde el punto de vista del propio gobierno y sus chances electorales.
Una cosa muy importante a tener en cuenta de esta dinámica es que no todos los sectores se mueven igual. Cuando nosotros hablamos del PBI, hablamos de un promedio, básicamente. Y ese promedio puede estar compuesto de manera muy desigual por distintos sectores. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El promedio de la economía, se los vuelvo a repetir acá, es la misma serie, pero con un zoom incluso más cerca, desde noviembre del 2023. Cayó primero, empezó a recuperarse y hoy está estancado. Hoy está 3% más alto que lo que estaba en noviembre, el mes anterior a que asuma el nuevo gobierno. Pero hay un grupo de sectores que cayó al principio, pero que rebotó y que se recupera y que está creciendo mucho más fuerte que el promedio. Acá están los sectores ganadores de la economía. Acá está la energía, la minería, el gas, el petróleo, el crédito, la intermediación financiera, que con el boom de créditos hipotecarios, con los planes ahorros para comprar autos, los bienes durables, patentamientos de autos, patentamientos de motos, el sector comercial quizás más vinculado a las importaciones, que estuvieron muy expansivas en los últimos meses. Pero hay un grupo de sectores que se despega de ese estancamiento y que está logrando mostrar crecimiento genuino. Sin embargo, hay otro grupo de sectores, que son los perdedores, que tuvieron una recesión más profunda que el promedio de la economía, cayeron 15% el año pasado, desde noviembre hasta mitad de año, se recuperaron menos y empezaron a caer de nuevo desde mucho antes, desde octubre del año pasado, y hoy están un 7% abajo que en el punto de partida. Entonces, entre los que están 11, más 11 y los que están menos 7, hay una brecha de 18 puntos, que es lo que hoy genera esta especie de insatisfacción y de incertidumbre respecto de cómo me hablan de reactivación si en mi sector la estoy pasando mal. Bueno, porque no todos están subidos a esa reactivación, por así decirlo. Y esto se lo ve tanto en términos sectoriales como en términos geográficos. No es lo mismo la actividad económica de Neuquén, de San Juan o de Salta que la actividad del conurbano bonaerense, más ligada a sectores perdedores, que son la construcción, la industria, la hotelería y la gastronomía, los servicios, etcétera, que están pasando un peor momento. Entonces, el primer punto acá para entender es, ojo que esta recuperación y estancamiento ahora es muy heterogéneo, y eso es algo negativo para quienes están abajo, pero también como con cierto optimismo tener en cuenta que mientras haya un grupo de sectores que empujan a la economía, aunque el resto esté más retrasado, tengamos en cuenta que también va a ser difícil o no va a ser tan probable ver tasas de caída de la actividad económica en su conjunto tremendamente altas, o sea, recesiones de 10%, de 15%, como fue el 2001-2002, mientras tengamos un par de sectores con mucho potencial y en actividad y en crecimiento, van a generar cierta amortiguación para que la actividad económica no esté tan deprimida e incluso para que el desempleo no tenga niveles tan altos. Hoy Argentina no tiene un problema de desempleo. La tasa de desempleo es 7,5%, son tasas bajas. El problema que tenemos en el mercado laboral, y que se los muestro acá, es, como les digo ahí en el título, el bolsillo, más que la ocupación o la desocupación. El problema es de nivel de ingreso y de capacidad de consumo. Si miramos lo que pasó desde el primer trimestre del 2023 a la fecha con los trabajadores del sector privado registrado, es decir, aquellos que están en blanco y que trabajan en una empresa del sector privado, están 2,2% abajo en salario real, es decir, la evolución de su salario versus la evolución de la inflación. Pero cuando vemos que el cambio de precios relativos del que hablábamos hace un rato implicó que muchos servicios y muchos gastos fijos de las familias hayan subido, la luz, el gas, el agua, el combustible, los colegios, la medicina prepaga, el celular, el alquiler, un montón de cosas que las que pagamos del 1 al 10 de cada mes. Lo que pasa es que el ingreso disponible o la capacidad de consumo está un poco más golpeado que el salario real. El dinero que me queda después de pagar todo eso para salir a comer, para ir al cine, para ir al supermercado, para irme de viaje, no está 2,2% abajo para el privado registrado, está 8,4% abajo. Está casi un 10% abajo respecto al primer trimestre del 2023. Y si miramos lo mismo, pero para el trabajador público, que tuvo una caída de su salario del 18% contra la inflación, entonces esa capacidad de consumo se transforma casi en un 25%. Y la merma de la capacidad de consumo de 3,5 millones de personas aproximadamente, porque en Argentina además tenemos un alto nivel de empleo público, cayó en un 4% respecto, en una cuarta parte respecto de lo que eran los niveles de 2023. Y esto también forma parte, si quieren, o es importante para entender también la dinámica política y de las elecciones de estas últimas semanas que estuvimos viendo. Para cerrar, me gustaría dejar un mensaje muy en línea también a lo que decía Mili, que tiene que ver con
Bueno, ¿cómo sigue la historia de acá en adelante? Y yo creo que la historia de acá en adelante, el gobierno tiene dos tareas pendientes. Una es concluir el programa de estabilización, terminando de hacer los arreglos que dejó pendientes hasta ahora, básicamente en esos tres planos del medio que tenían cruces rojas: lo monetario, lo financiero y lo cambiario. Terminar el proceso de estabilización, porque es un proceso de estabilización inconcluso hasta el momento. Tenemos una tasa de inflación baja, pero primero debería ser más baja todavía si queremos parecernos al mundo, y en segundo lugar tenemos que hacer que esa tasa baja sea sostenible. Y ningún país puede tener una inflación baja sostenible si su Banco Central no tiene reservas, entre otras cosas. Entonces hay que terminar de concluir eso. Y una vez que concluyamos el proceso de estabilización, tenemos que ir a la agenda de reformas estructurales de las que hablaba Mili, y para eso en cualquier momento y en cualquier gobierno son imprescindibles los consensos y los acuerdos políticos, pero para este gobierno en particular son más importantes todavía. ¿Por qué? Por la debilidad de origen de este gobierno, que lo podemos ver en la representación de las cámaras. El oficialismo hoy tiene 39 diputados propios y 46 aliados. Entre 39 y 46 propios y aliados solo llega a 86 diputados, que son los diputados que necesita para bloquear los vetos y que no que digamos que leyes que el Ejecutivo veta no vuelvan a ser revertidos en el Congreso. Y en el Senado ni siquiera llega a sostener eso, porque tiene 6 senadores propios y 15 aliados. Entonces, esta barra del medio, que es la oposición dialoguista, que son los diputados y senadores que según el tema votan con el gobierno o votan como opositores, son aquellos que le van a servir de acá en adelante, o que le deberían servir de acá en adelante al gobierno, no solo para tener una actitud defensiva en el Congreso, que fue básicamente lo que estuvo teniendo hasta el momento, sino para poder llegar a ese número mágico de los 129 diputados y 37 senadores que se necesitan para poder sacar leyes. Y lo que vemos es que, aún en un escenario optimista a nivel de lo que hoy muestran las encuestas nacionales, donde el gobierno saque una diferencia de 5 puntos a la segunda fuerza en estas elecciones, supongamos que la Libertad Avanza saca 40% de los votos y la fuerza del peronismo saca 35% de los votos, que es, de nuevo, insisto, con los resultados de la provincia y lo que algunas encuestas muestran hoy, es un resultado optimista. Aún con ese buen resultado, el gobierno pasaría a tener 83 diputados propios, 26 aliados, y solo podría asegurarse sostener vetos, pero no sancionar leyes, sin el diálogo con los diputados del medio, por así decirlo, o de esa oposición dialoguista. Y en el Senado pasa algo parecido: pasarían a tener 15 propios, 12 aliados, que también hay que ver estos aliados cómo se comportan, porque el deterioro político, aún con los propios aliados que ha tenido el gobierno en las últimas semanas y que los vimos en algunas votaciones del Congreso, es bastante grande. Y quedarían 18 senadores de oposición dialoguista, que no son esta oposición dura, que serían necesarios para llegar al número de los 37 senadores y los 129 diputados para conseguir leyes que bajen impuestos para que la economía pueda volver a crecer, que se reforme el sistema previsional para hacer sostenible el pago de las jubilaciones, que se avance en una reforma laboral y en un montón de otras reformas que la economía necesita, ya no solo para asegurar la estabilización, sino para pasar a una fase de crecimiento e incluso de desarrollo económico de acá en adelante. Los desafíos todavía siguen siendo muy importantes. Creo que después del 26 de octubre vamos a tener un poco más de claridad de cómo esta historia continúa, pero creo que hemos sido suficientemente claros con las cosas del programa que han marchado bien hasta el momento, cuáles no y tienen que ser corregidas, y más allá de esa estabilización del corto o mediano plazo, lo que se necesita para avanzar en las reformas de largo plazo. Así que muchas gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas. Milagros y Matías estuvieron súper claros. De hecho, todos los comentarios que iban haciendo a medida que ustedes charlaban con nosotros se fueron comentando, se fueron resolviendo a medida que iban hablando. Muchos los comentó Mili también. Tomamos todas las preguntas para una charla posterior, porque la verdad queremos hacer una segunda parte de este laberinto económico argentino, porque estuvieron muy claros, muy precisos y muy didácticos también, que a veces estos temas son muy complejos y los bajaron a tierra. Les queremos agradecer, realmente fue una charla de excelencia. Invitamos a todos a la próxima edición de Pensar Fuera de la Caja, y una vez más, muchísimas gracias Milagro y Matías por
por tan buena charla, por tan buena clase fue en realidad. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias a la Fundación por la invitación y gracias Por a todos por favor. sumarse. Gracias a todos por sumarse, exacto.